Hola a todos, en este vídeo vamos a comprobar cómo podemos crear y manejar arrays bidimensionales en JavaScript. Para ello vamos a hacer un pequeño script que contenga una tabla correspondiente a notas de distintas asignaturas. Por eso hemos definido en nuestro ejemplo correspondiente a arrays bidimensionales un par de arrays unidimensionales. Uno que contiene nombres de módulos o asignaturas, en concreto 5 módulos, y otro que contiene nombres de alumnos, en concreto 6 alumnos. Vamos a generar una tabla que para cada fila tendrá un módulo y en cada columna corresponderá a un alumno. Lo que contendrá dicha tabla será las notas de cada alumno en cada uno de los módulos. También hemos definido una función a la que le pasamos un mínimo y un máximo y se encarga de generar un aleatorio entre dicho mínimo y dicho máximo. Lo utilizaremos para generar de manera aleatoria las notas de los alumnos. Bien, con lo cual nuestra variable se va a llamar notas. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta que en JavaScript realmente un array bidimensional consiste en un array de arrays. Es decir, es un array cuyo contenido, en lugar de ser enteros o cadenas, es otro array. Cada una de sus posiciones contienen otro array. Por eso, cada una de las posiciones del array original representará una fila de valores. Con lo cual, vamos a definir nuestra tabla de notas inicialmente como un nuevo array. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo usando la notación clásica. En este caso, vamos a utilizar la notación de objeto y bien podemos dejarlo sin inicializar o bien podemos decirle ya desde un principio que el número de filas que vamos a tener es el mismo tamaño que el array de módulos, que serán 5 filas, una por módulo. Es indiferente que lo indiquemos o no, porque luego las filas se van a ir añadiendo de manera dinámica, pero puede ser conveniente que lo indiquemos para ya saber desde un principio cuántas filas vamos a tener. Lo que tenemos que hacer a continuación es hacer un bucle for donde vamos a recorrer una variable i que va a ir desde 0 hasta módulos.length de nuevo. Es decir, para cada fila vamos a meter algo de contenido, porque podemos comprobar que inicialmente lo único que hemos hecho, si comprobamos notas, es generar o declarar un array vacío. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, para cada uno de los módulos, decirle que notas de i es igual a new array. Y nuevamente podemos decir que sea un array vacío o ya para dejar claro cuántas columnas vamos a tener, decir que sea tanta longitud como alumnos.length. Podemos guardar y vamos a comprobar que notas, en este caso, si es un array de 5 posiciones y cada una de sus posiciones a su vez contiene otro array de 6 posiciones. Todos ellos vacíos por el momento. Más adelante nos será de mucha ayuda una función que proporciona la consola de depuración que se llama console.table, a la que le pasamos un array bidimensional y nos muestra una representación de dicho array en forma de tabla. Sin embargo, esta función funciona correctamente cuando el array tiene contenido. Como si está vacío, como es en este caso, no se va a mostrar en forma tabular, pero veremos que en cuanto le metamos contenido se va a mostrar de manera muy clara que contiene la tabla. Bien, podríamos haber pensado, en lugar de utilizar la notación clásica para decir que en lugar de utilizar
el corchete para referirnos a la posición del array donde voy insertando, a la fila donde voy insertando, podríamos haber ido haciendo notas.push new array. Pero en este caso podemos comprobar que lo que hubiera pasado es que, como hemos declarado inicialmente un array de 5 posiciones vacío, se hubiera ido metiendo con el push a partir de la posición 5, 6, 7 en adelante, es decir, la posición sexta hasta la 10. Es por ello que si llegamos a querer esta notación, hubiéramos tenido que declarar el array inicialmente vacío. Ahora sí volvemos a tener un array de 5 filas por 6 columnas. Bien, vamos a dejarlo como teníamos antes, pero se trata de tener un poco en cuenta qué situaciones nos pueden pasar al manejar arrays bidimensionales. Una vez que ya hemos realizado esta fase de inicialización, vamos a hacer una fase de recorrido, donde vamos a ir metiendo valores correspondientes a las notas. Esta fase de recorrido siempre se implementará con un doble bucle for, donde se recomienda que el primero de los índices siempre se corresponda a filas y el segundo de los índices siempre se corresponda a columnas. Y lo llamemos al primero de ellos I y al segundo J. De este modo, cuando veamos en el código una I, sabemos que se corresponde a un número de fila, y cuando veamos una J, sabremos que se corresponde a un número de columna. Esto obviamente es una convención, pero es bueno respetarla para tener menos dudas a la hora de recorrer las tablas. Por otra parte, tenemos que definir los valores máximos a los que vamos a llegar. Y por una parte podríamos indicar que las filas van a ir desde 0 hasta el número de módulos que tenemos, menos 1, obviamente, pues eso es menor, pero que va a haber tantas filas como módulos tengamos. O también podríamos haber indicado, en lugar de módulos, notas.len, porque sabemos que notas es un array cuya longitud es la misma que la de módulos. Por otra parte, para ver hasta dónde llega el índice de las columnas, una primera idea podría ser que pusiéramos alumnos.len. Es decir, recorreríamos cada columna desde 0 hasta longitud de alumnos.len menos 1. Esto nos serviría si estuviéramos seguros de que todos los elementos de la tabla, todas las filas, tienen el mismo número de columnas. Pero si las filas tuvieran distinto número de columnas, cosa que nos puede pasar en alguna aplicación, y es completamente válido dado que se trata de un array de arrays, y esos arrays internos pueden tener distinta longitud, entonces tendríamos que ir recorriendo hasta notas.sui.len, es decir, hasta la fila en la cual nos encontramos, que estará compuesta por un array, y estaremos recorriendo la J desde 0 hasta la longitud de dicho array. Repito, esto tiene aplicación si cada una de las filas tiene distinta longitud. Una vez aclarado esto, para acceder al elemento que está en la posición IJ, usaremos una notación de doble corchete. Este bucle va iterando por todas las combinaciones de I y J, con lo cual sabemos que al hacer este bucle vamos a andar por todos los elementos de la tabla. Y lo que haremos será generar un aleatorio desde 0 hasta 10. Guardamos y vamos a comprobar si el array está bien. En efecto, vemos que notas sigue conteniendo un array de 5 filas, pero ahora cada una de las filas contiene 6 valores, que varían desde el 0, en este caso hasta el 9, pero debería haber algún 10. Como vemos, varía desde 0 hasta 10. Como decía antes, si usamos console.table notas, vemos estas notas de manera tabular. Y nos queda claro que cada una de las filas se corresponde con un módulo y cada una de las columnas se corresponde con un alumno. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer dicha correspondencia. Es decir, por ejemplo, sabemos que las notas que hay en la fila 2 se corresponden con el módulo
cuyo índice es el 2, es decir, con el módulo EI en este caso. O que el alumno correspondiente a la columna de índice 4 se corresponde con el alumno que tiene índice 4 en el array, es decir, con este. O sea, tenemos que tener en cuenta, aunque tengamos 5 filas, el índice irá desde el 0 hasta el 4, y aunque tengamos 5 columnas, el índice irá, perdón, aunque tengamos 6 columnas, el índice irá de 0 a 5. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos mostrar de otra manera los datos de esta estructura de datos que tenemos. Por ejemplo, supongamos que queremos mostrar por consola para cada módulo qué notas han sacado los alumnos. Entonces, del mismo modo que antes, vamos a hacer un bucle for que recorreremos por filas. Y lo que vamos a hacer es mostrar el nombre del módulo, con lo cual vamos a poner por consola el nombre del módulo, que como hemos dicho ya antes será módulos y. Es decir, el índice de la fila se va a corresponder con el índice del módulo en el array primero, en el array de módulos. Y a continuación vamos a recorrer cada uno de los alumnos. Para ello iremos hasta notas y.length, y al igual que antes, pero vamos a mostrar, dejamos un par de espacios para que nos quede tabulado, el nombre del alumno, que lo tendremos en alumnos J, y la nota, que la tendremos en notas y J. Y como vemos, se nos muestra para cada módulo el nombre del alumno y su nota. Vamos a comprobar que, por ejemplo, console table notas, las notas del último módulo son 6, 3, 4, 0, 9 y 8. 6, 3, 4, 0, 9 y 8. Está funcionando correctamente. También podríamos pensar en recorrer el array, en lugar de recorrerlo por filas, en recorrerlo por columnas. Vamos a comentar este recorrido por filas y, es decir, pues podríamos querer que para cada alumno mostráramos sus notas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Como ya comentamos antes, se recomienda usar el índice J para decir que estamos recorriendo columnas. Y en este caso, si vamos a decirle que vaya hasta alumnos.length. ¿Y qué le diremos? Pues vamos a imprimir el nombre del alumno. Console.log alumno y el nombre del alumno, que sería alumnos J. Y ahora el bucle interno va a ir desde 0 hasta notas.length. Y nuevamente lo que mostraremos será console.log módulo más módulos y nota y nuevamente notas y J. Guardamos y comprobamos que para cada alumno se mostrarán las notas correspondientes a sus filas.
Por ejemplo, para el último alumno se han mostrado sus notas que son 1, 4, 2, 9 y 3. Y de nuevo está funcionando correctamente. Parece casi lo mismo, pero en realidad aquí estamos recorriendo por columnas en lugar de recorrer por filas. Si seguimos la notación de usar siempre la J para las columnas y la I para las filas, el cambio es poco drástico. Podríamos pensar en resolver este ejercicio en lugar de usando tres estructuras de datos diferenciadas, usando una única estructura de datos, donde metiéramos a modo de cabeceras la columna 0 con los nombres de módulos y la fila 0 con los nombres de alumnos. Vamos a modificar nuestro script para seguir este enfoque. Es una estructura algo más coherente, dado que todos los datos se van a meter en una misma estructura, pero su gestión es un poquitín más compleja. En cualquier caso, seguiremos definiendo nuestro array de notas y en principio vamos a decir que sea un array que tiene tantas filas como módulos tenemos, es decir, módulos.length, más un adicional que será la primera fila donde vamos a meter los nombres de los alumnos. A continuación diremos que notas 0, es decir, la primera fila, va a contener los nombres de los alumnos. Y a continuación recorreremos el array de notas, pero siempre empezaremos a recorrer en la fila 1, porque la fila 0 se trata de manera distinta, al ser una fila de cabecera. Recorreremos hasta notas.length. ¿Y qué vamos a hacer en cada una de las filas? Bien, pues diremos que notas i es un nuevo array cuya longitud es alumnos.length más 1, porque introducimos una fila adicional que es la que usamos para meter el nombre del módulo. Por tanto, en cada una de las filas vamos a decir que la primera columna, notas y 0, contiene el nombre del módulo . Supongamos que pusiéramos un i. Recordemos que estamos empezando a definir en 1, con lo cual comenzaríamos en el índice 1. Por eso lo que le vamos a decir es que sea el nombre del módulo i-1. Guardamos y vamos a ver qué problemas plantea esta aproximación. Perfecto, si consultamos notas, veremos que tenemos un array de 6 posiciones, pero la primera de las posiciones contiene 6 elementos cuando el resto tienen 7. Es decir, hemos planteado correctamente la primera columna, pero la primera fila debería de tener un hueco corrido, que es la posición 00 que no se utiliza. Podríamos pensar en hacer lo siguiente, en decir notas 0, punto un shift, una posición vacía que puede ser una X, por ejemplo. Pero vamos a ver lo que sucede en este caso. Si mostramos notas, vemos que hemos tenido un problema parecido. La primera fila la hemos arreglado, pero en el resto se ha añadido una nueva posición. Vemos que tenemos 7 posiciones libres. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues si miramos alumnos, veremos que aunque hemos modificado el array de notas, dado que habíamos hecho una asignación
de alumnos a notas, en realidad lo que se ha hecho es una referencia al array de alumnos, con lo cual, aunque modifiquemos notas, realmente se está modificando este array. Con lo cual, podemos pensar que la manera correcta de haber hecho esta asignación hubiera sido la siguiente, es decir, notas 0 igual a new array y empezar con un notas 0.push una x en un principio y posteriormente hacer un for donde recorremos alumnos y donde iríamos introduciendo en la primera fila cada uno de los elementos de alumnos. Es decir, en lugar de asignar directamente un array a otro, que vemos que se producen modificaciones en el array original, hacer una copia de todos los elementos del segundo array sobre el primero. Guardamos y vamos a comprobar si efectivamente, en este caso tenemos un array de 6 por 7 y donde tenemos la primera fila rellena y la primera columna también rellena. Vamos a comprobar que si hacemos un console.table de notas, se nos muestra correctamente la tabla y solo nos falta ya por rellenar los valores. Para hacer esto vamos a recorrer, pero tendremos en cuenta que vamos a recorrer la i desde comenzando en 1 y hasta notas.length, como siempre, y la j va a comenzar también en 1, pues la primera columna no tiene sentido, iremos hasta notas 1 punto length. Y al igual que antes rellenaremos con un aleatorio que va del 0 al 10. Mostramos notas y comprobamos que efectivamente se ha rellenado nuestra tabla como esperábamos. Y en este caso tenemos los índices y la cabecera por filas y por columnas. Se trata de una estructura de datos algo más coherente que la anterior. Ya solo nos resta realizar un recorrido para imprimir los valores de la tabla. En este caso vamos a realizar un recorrido por filas, dejando como ejercicio para el alumno el recorrido por columnas como en el caso anterior. Nuevamente vamos a recorrer, pero vamos a comenzar en el primer elemento. Iremos desde 1 hasta notas.length. Lo que vamos a hacer es, dado que recorreremos por filas, mostraremos para cada uno de los módulos las notas de todos los alumnos. Entonces, para el módulo correspondiente, es decir, para notas fila I, columna 0, este es el nombre del módulo. Y a continuación vamos a recorrer las columnas, con lo cual pondremos una J que irá desde 1, ya que la columna 0 la estamos usando con el nombre del módulo, hasta notas su i punto length. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues decir que el alumno fila 0, columna J,
tiene la nota, notas y J. Es decir, para cada fila mostramos el nombre del módulo y a continuación recorremos las columnas. Iremos mostrando el nombre de la columna y su nota correspondiente. Tabulamos un poco para que los contenidos se vean mejor y comprobamos que para cada módulo se nos muestran sus notas. Por ejemplo, el módulo DIU tiene notas que van del 2 al 7. Vamos a comprobarlo con console.table y vemos que DIU tiene notas que van del 2 al 7. Con lo cual hemos solucionado esta aproximación de manera correcta.